Buenos días, amados hermanos. A partir de hoy voy a tener la bendición y el privilegio de servir en el tiempo de los devocionales. Y para comenzar quisiera que podamos orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos bendices, Señor, para escuchar de tu palabra, y te pedimos que puedas disponer de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, para poder reflexionar, Señor, y para poder cumplir, Señor, todo lo que tú, Señor, dispones en tu palabra. Háblanos, Señor, esta mañana a través de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, a partir de hoy día y en el transcurso de las siguientes semanas, vamos a comenzar una serie de devocionales respecto a las parábolas escogidas de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto voy a comenzar explicando que una parábola es una herramienta por la cual se explica una verdad, una enseñanza a través de una historia utilizando ejemplos de uso común. En el capítulo 13 del Evangelio según Mateo, podemos ver cómo Jesús comienza con el uso de parábolas. Hasta este punto, Jesús había hecho varios milagros y había realizado varias enseñanzas. De hecho, comienza Jesús con estas parábolas como denominado un tercer gran discurso. Pero el problema era de que las personas, si bien habían escuchado varias enseñanzas de Jesús, si bien habían sido testigos de los milagros que había hecho, las personas no creían. Es más, lo habían acusado de que él realizaba milagros en nombre de Belcebú. Es por eso que Jesús, a partir de este momento, y mientras estaba en Galilea, solamente les iba a hablar a través de parábolas. Ahora, el propósito de que Jesús hable por parábolas era doble. Por una parte, dice el versículo 35, dice que uno de los propósitos era para que se cumpliese, dice lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y el segundo propósito que tenía era para ocultar las verdades del reino de Dios a las personas que lo estaban rechazando. Es decir, no es como muchas personas piensan, que Jesús comenzó a hablar en parábolas para hacer más fácil el entendimiento de lo que estaba enseñando, para hacer más fácil las verdades del reino de Dios a todas las personas. Sino todo lo contrario, Jesús estaba utilizando el uso de parábolas para que las personas que lo estaban rechazando no puedan entenderlas. Y solamente pueda ser revelado el mensaje del reino de Dios a sus discípulos, a las personas escogidas y amadas por Jesús. Fíjense cómo en los versículos 10 al 16 Jesús aclara esta situación. Dice: entonces llegándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Es decir, Jesús afirma de una manera clara que el propósito de las parábolas es develar el mensaje del reino de Dios para las personas que Jesús no ha escogido. Es decir, la habilidad de comprender estas verdades espirituales respecto al reino de los cielos solamente es dado por Dios para las personas que Él ha escogido. Ahora, es interesante de que Jesús comienza utilizando estas parábolas, utilizando un ejemplo que ellos tenían muy claro en la agricultura. Comienza con la parábola del sembrador. Pero esta mañana no vamos a comenzar con el análisis o el estudio de esta parábola, porque la parábola del sembrador la vamos a ver el día domingo en la prédica, así que les animo a que no falten. El día domingo voy a estar predicando respecto a la parábola del sembrador. Sin embargo, las siguientes parábolas, que las va a agrupar de dos en dos, van a aportar elementos que nos van a hablar de situaciones específicas del reino de los cielos. Y es por eso que esta mañana vamos a comenzar analizando, estudiando dos parábolas que están juntas. La primera es la de la semilla del grano de mostaza y la segunda la de la levadura.
Vamos a comenzar, por favor, hermanos, y quisiera que abran sus Biblias en el capítulo 13 de Mateo, los versículos 31 al 33, dice lo siguiente. Mateo 13, 31 al 33. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amados hermanos, el arbusto de mostaza en Palestina puede llegar a crecer o alcanzar una altura de 3 metros. Sin embargo, su semilla es muy pequeña. De la misma manera, el ejemplo que puso, la parábola que puso Jesús respecto a un poco de levadura, respecto a 3 cantidades grandes de harina, quería hacer referencia a que en el reino de los cielos todo comienza aparentemente pequeño, pero al final llega a dimensiones muchísimo más grandes. Fíjense que en todo el ministerio de Jesús y aún con su muerte y posterior resurrección, muy probablemente las personas, sus seguidores y sus propios discípulos podían haber cobrado desánimo al ver que el reino de Dios era pequeño. Sin embargo, con el pasar del tiempo, como vemos en la historia, como vemos en la misma palabra de Dios, vemos que el evangelio no solamente se quedó en Jerusalén, ni en Roma, ni en Asia Menor, sino que llegó la expansión del reino de Dios, del reino de los cielos, hasta todos los confines de la tierra. Ahora, la imagen de un árbol en el cual las aves pueden descansar en sus ramas, pueden anidar en sus ramas, hace referencia al reino de las naciones gentiles. Es decir, que el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, también iba a permitir que las naciones gentiles puedan beneficiarse. Fíjense cómo esta parábola del grano de mostaza tiene un paralelo en el Antiguo Testamento, cuando habla también en una parábola el profeta Ezequiel. En Ezequiel 17:23 dice que a raíz de la infidelidad del pueblo de Dios, Dios va a levantar un árbol. ¿Y qué dice de este árbol? Ezequiel 17:23 dice: en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Hermanos, las aves entonces representan al resto de las naciones que también hemos sido beneficiadas con el mensaje de salvación a través del evangelio. Ese mensaje que dice las buenas nuevas de que en Jesús podemos encontrar salvación, que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que a través de su muerte y posterior resurrección nuestros pecados puedan ser perdonados y nosotros podamos ser adoptados como hijos suyos. Ahora, la aparente pequeñez de la semilla de mostaza o de un poco de levadura en las parábolas que hemos leído puede aparentar que el reino de Dios es pequeño, pero como hemos visto puede llegar a ser inmensamente grande. Fíjense en Apocalipsis, en el capítulo 11, el versículo 15, habla lo siguiente, dice: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El escenario que está viendo el apóstol Juan es impresionante, de multitudes de personas, de creyentes que van a adorar al Señor. El reino de Dios no solamente se quedó con esos 12 discípulos, con esos 12 apóstoles, ni con esas personas que habitaban o estaban el día de Pentecostés en el aposento alto, sino que el mensaje del evangelio creció por todo el mundo hasta llegar a nuestros días y sigue creciendo. Ahora, el desafío de Jesús en nuestros días, en esta mañana, hermanos, es a no tener o cobrar desánimo respecto al avance de su evangelio. A veces pensamos de que por el hecho de que no estamos evangelizando en un evento grande, porque no estamos en un estadio, en una plaza grande, entonces parecería que el progreso del evangelio es muy lento. Y por eso Jesús utiliza estas parábolas, para demostrarnos que aún en las cosas pequeñas pueden llegar a ser grandes. Y esta mañana podríamos evocar y recordar a muchos hermanos de la iglesia
que han dado sus vidas, misioneros, personas que han dejado la comodidad de sus casas y han dado sus vidas para el progreso del Evangelio, para el progreso del reino de Dios. Y estas personas tienen un factor en común, y es que al comienzo de su ministerio, muy probablemente, tal vez no sabían o cómo iba a crecer, cuál iba a ser el impacto en las vidas de las personas, pero no se desanimaban, porque tenían sus ojos y sus corazones puestos en el Señor, porque sabían que Él es el autor de la obra, Él iba a sostener la obra, Él iba a hacer crecer la obra del reino de Dios. Y sin ir muy lejos, quisiera tocar un ejemplo que es muy familiar para nosotros. Estamos a unas semanas de poder celebrar el aniversario de nuestra iglesia, 33 años que vamos a cumplir como iglesia. Y es hermoso pensar y recordar que todo esto ha sido posible a raíz de una pareja de esposos que han dejado la comodidad de su país, de su casa. Estoy hablando de Pablo y Debbie James, que han dejado la comodidad de su país y han llegado a Bolivia. Y a partir de reuniones en el living de su casa, hemos podido llegar a través del tiempo y con la bendición de Dios a lo que ahora somos, la Iglesia Cristiana Evangélica, la comunidad. Vamos a cumplir 33 años. Pero ha sido esto posible por el esfuerzo de 2 personas que han comenzado con esta obra. ¿Qué hubiera pasado si esas personas no hubieran venido a Bolivia? ¿Qué hubiera pasado si en ese living donde se reunían esas personas no hubieran tocado o impactado las vidas de un joven Pepe Rocha? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran compartido el Evangelio en ese entonces a un niño Mache? Pero no veía en ese momento, seguramente las personas que se reunían en ese living, en ese sótano, no veían la magnitud de lo que iba a pasar más adelante. Estoy seguro que no veían la magnitud de tener una iglesia a la cual tenemos ahora, que es de mucha bendición, no solo para otras iglesias en La Paz, sino para otras iglesias en toda Bolivia. Ahora, tal vez te desanimes en un mundo que está copado de tantas noticias de maldad. Un mundo donde hay tantas malas noticias, donde el pecado ha crecido y crece cada día. Y te preguntas y digas, tal vez yo no voy a hacer la diferencia. ¿Qué diferencia puedo hacer yo como creyente? Pero es importante nuevamente que recordemos el mensaje del reino de Dios que Jesús nos ha enseñado en la parábola del grano de mostaza y de la levadura. Tal vez no pienses tú que es muy importante el orar o enseñar o tener tiempos devocionales con tus hijos todos los días. Tal vez no pienses que es un gran aporte al progreso del Evangelio y al reino de Dios el que compartas u ores por tus vecinos o por tus amigos de la universidad o de colegio o de trabajo. Pero créeme, el impacto va a ser muy grande porque no depende de ti, depende de Dios. Dios es el que utiliza el progreso del Evangelio para el crecimiento de su reino aquí en la tierra. Oremos al Señor porque ponga en nuestros corazones el deseo de compartir el Evangelio de nuestro Señor para que siga creciendo el reino de los cielos, para que siga creciendo el reino de Dios. No nos desanimemos, porque el granito de mostaza, la semilla que nosotros podamos plantar en cosas pequeñas, como orar por nuestros hijos, como compartir el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, va a tener un impacto gigante, porque se está terminando de constituir el reino de los cielos, que ya es un reino gigantesco y glorioso. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has bendecido, Señor, para entender, Señor, que una de las verdades de tu reino, Señor, del reino de los cielos, es que no depende, Señor, de nosotros. Aparentemente, Señor, de compartir el Evangelio, Señor, a una o 2 personas, Señor, o a nuestros hijos, o a pequeños, o a niños, Señor, no va a tener impacto. Pero sabemos, Señor, que no es así. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Y tú tienes el control también respecto al crecimiento de tu reino, al avance de tu Evangelio. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestros corazones disposición, Señor, para compartir el Evangelio, Señor, para que pueda seguir creciendo tu reino. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos.